26º Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, que como ustedes saben está patrocinado por el Departamento de Lenguas y Lingüísticas de la Universidad de Texas en El Paso y el Grupo Editorial León y la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea. Aquí estamos en tiempos de pandemia y les doy una muy cordial bienvenida y una muy cariñosa bienvenida porque son ustedes amigos desde siempre de este congreso y para reiterar y repetir que no hay pandemia que pueda contra la literatura mexicana, ¿no? Que la mejor vacuna es la literatura y este abrazote sin fronteras y sin tiempo que les mando por estar con nosotros. Pero bueno, para el público que nos está viendo, esta mesa que se titula Materialidades de la Escritura y Nuevos Formatos Literarios, coordinados por Anadeli Bencomo de la Universidad de Houston y participantes Roberto Domínguez Cáceres y Maricruz Castro Ricalde de nuestra querida colega el TEC de Monterrey, ¿no? Que extrañamos siempre su presencia y agradecíamos mucho su presencia. Entonces, simple y sencillamente, ya me echaron a perder todo el rollo que tenía yo aquí preparado para ustedes, pero bueno, ustedes son los culpables y los dejo a cargo de esta, que supongo, porque así será, una magnífica mesa con todos los que ustedes tengan para enriquecernos en el conocimiento de la literatura mexicana. Les recuerdo al público también que todas estas ponencias van a seguir siendo transmitidas en lo que resta de este año, de 2021, en cápsulas, en parcialidades, en segmentos y demás. Así que este congreso no nada más es para estas fechas, sino por todo lo que resta del año. Muy bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Arturo, por esta invitación tan significativa en estos tiempos a este 26º Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea. En nombre de todos los integrantes de esta mesa, agradecemos muchísimo la invitación y nos complace enormemente abrir el diálogo con colegas de distintas partes de los Estados Unidos, de México y de Europa. El formato de la mesa es breve, digamos, dadas además la modalidad del Zoom. Cada uno de nosotros va a presentar brevemente, unos 10 minutos, y les vamos a pedir al público que si tienen preguntas y comentarios, por favor, lo anoten entonces en el chat del Zoom, para que luego de que terminemos de presentar, podamos dirigirnos a esas preguntas o a esos comentarios que ustedes amablemente compartan con nosotros. Como dijo Luis Arturo, esta es una mesa sobre materialidades de la escritura. Un tema que nos une una vez más a Roberto, a Maricruz y a mí, que hemos formado ya equipo antes en este congreso y esperamos seguir formando equipo en este y otros congresos durante y después de la pandemia. En el programa estoy yo abriendo la mesa con una ponencia sobre los audiolibros. Mi ponencia bueno. Ok, creo que se ve, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, he cambiado el título de la ponencia, que hablaba, creo, llevaba otro título, no importa. La he
llamado Remediar a la literatura, México en el audioboom. Vengo a hablar de un tema que se ha convertido en una especie de obsesión para mí en los últimos meses o en este último año de la pandemia. Quienes me conocen me han escuchado la cantaleta más de una vez. Y hace un año aproximadamente, cuando comenzamos con el COVID y con la restricción al acceso a libros impresos o de otra manera, me volqué por primera vez en esta plataforma de los audiolibros, y en estos 12 meses he escuchado más de 60 títulos, la mayoría de ellos de novelas en español. Y por la deformación académica que nos caracteriza, terminé haciendo de este consumo un tema de investigación. Y hoy voy a condensar en 10 minutos algunas de las ideas de un trabajo de mayor magnitud o longitud que va a ser publicado el año que viene en la revista chilena de literatura. ¿De qué voy a hablar? ¿O cuál fue la pregunta inicial en esta exploración? Durante la última década se ha dado el fenómeno conocido como el audioboom, pues el consumo de los audiolibros y de los podcasts incrementa obviamente día a día. Igualmente crece dentro de estas plataformas la oferta de títulos de libros en español. Entonces, ante esta oferta, mi pregunta, que vino también provocada por la lectura, es, los audiolibros, ¿qué autores o qué novelas se incluyen en los catálogos de fondo, lo que se conoce como el blacklist, o en el catálogo de novedades, el frontlist, de plataformas como Audible y Storytel? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, ¿en cuáles casos funciona mejor la remedialidad del texto al audio? Hablar de los audiolibros es necesariamente sumergirnos en un tema interdisciplinario. Y es un tema que se ha abordado muy poco, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa. Es ahí donde se están dando los trabajos iniciales. En América Latina no he localizado todavía trabajos acerca de los audiolibros. Y los trabajos exploran, ¿no?, esta confluencia entre estas disciplinas que tenemos aquí en la pantalla y algunas otras también. Y creo que parte de la reserva quizá de los estudiosos de literatura frente a este fenómeno es que nos pone a pensar en algunos aspectos que quizá consideramos fuera de nuestro campo de estudio, de los estudios literarios. Y siento que esto es solo un ejemplo, el de un fenómeno que yo llamo la narratonostalgia, ¿no? Desde el campo de los estudios literarios, una actitud que vimos, por ejemplo, o que vemos en el famoso ensayo de Walter Benjamin, donde él lamenta la pérdida del aura de cuando hemos pasado del narrador oral, que hablaba de su propia experiencia y de su propia vivencia, al narrador novelesco, al narrador escrito, al textual. Y ahora que estamos pasando del narrador textual al audio narrador de los audiolibros, yo siento que hay una desvalorización adicional, ¿no? Esto por ponerles un ejemplo de otras dinámicas que se observan dentro de la crítica literaria que se aproxima a este fenómeno y que se aproxima con sospecha, un poco a disgusto, como podemos ver en el libro, por ejemplo, de Jorge Carrión, contra Amazon, salido en el 2019, que es una diatriba en contra de los formatos digitales de la literatura. El audiolibro es el cuarto formato del libro, ¿no? Del libro en su forma comercial, digamos, ¿no? El primero, el clásico, el de tapa dura, era el libro tradicional a comienzos del siglo XX. En la década de los 30
surge y se populariza la edición de bolsillo o el paperback, y luego, a finales del siglo XX, aparece el libro electrónico, o el libro digital, el ebook, y en el siglo XXI, en el 2010, aparece la forma comercial del audiolibro. Los audiolibros, ya voy a mencionar, existían antes, pero este formato que se transmite a través del streaming y del subscription, a través de esas plataformas que yo mencioné, es reciente, ¿no? Data de apenas unos 10 años, ¿no? Incluso el nombre de audiobook no se populariza hasta mediados de los años 90. ¿Por qué México? ¿Por qué el caso de México me parece un buen caso para discutir hoy? Bueno, en primer lugar, lo obvio, esto es un congreso de literatura mexicana contemporánea, pero también porque en México hay una confluencia que me parece importante a la hora de pensar el audiolibro y los antecedentes del audiolibro, ¿no? Y las reticencias que podemos tener los especialistas de literatura igualmente ante esta transformación que estamos viendo en la industria del libro. Entonces, quería mencionar que México es idóneo porque es quizá el país de América Latina con una política oficial más clara y contundente de respaldo a la literatura. En 1934, por ejemplo, se crea la colección de letras mexicanas, publicada por el Fondo de Cultura Económica, entre otras iniciativas que luego se harán populares en el siglo XX. Y aquí anoto algunos de los autores clásicos que pasan entonces a conformar este canon auspiciado por esta editorial, ¿no? Pero más interesante con respecto al fenómeno del audiolibro es la iniciativa que pone en marcha Juan Rulfo en 1958 en Radio UNAM, con ocasión de la visita del encargado de la sección de literatura latinoamericana de la librería de la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., estaba de visita en México y Rulfo decide, junto con Pozo, un personaje de Radio UNAM, crear entonces esta colección llamada Voz Viva, donde iban a leer los textos autores latinoamericanos, iban a leer fragmentos de sus textos. Esta es una imagen tomada de la página de la UNAM, donde está precisamente Juan Rulfo leyendo fragmentos de El Llano en Llamas y algunos cuentos del Llano en Llamas, un par de ellos Lubina, y fragmentos de Pedro Páramo, ¿no? Entonces esto es un claro antecedente de lo que posteriormente sería un audiolibro. Y una tercera razón por la que me parece adecuado centrarnos en el caso de México al hablar de los audiolibros es la fundación en el 2008 de la Fonoteca Nacional. Es decir, México es uno de los primeros países en América Latina que está pensando en el patrimonio sonoro, no solo en el patrimonio impreso de la literatura impresa y de la literatura leída en voz viva, pero también esta iniciativa me parece importante, ¿no? Porque incluye no solo el acervo literario, obviamente, sino musical, radiofónico, ¿no? No es menor el rol que juega la radio dentro de la popularización de la industria auditiva, donde entra el audiolibro. Nuestro tema del audiolibro en español. Y algunos datos. Es interesante que cuando hablamos de este tema encontramos muchos datos. Hay un website, por ejemplo, que se llama 212 de Javier Zelaya en España, que tiene muchísima información, estudios, tendencias, pero centrados desde la lógica mercadotécnica.
¿no? Entonces, de ahí tomé alguna de la información que van a ver en los próximos minutos. Entonces, hay hoy en día una oferta de aproximadamente 14,000 títulos en español en estas plataformas de Storytel y Audible. 83% de los consumidores de audiolibros usan canales de suscripción y de streaming. Y el consumo de audiolibros, que había crecido ya 600% en el 2019, se disparó, obviamente, durante la pandemia a unas alturas increíbles, que ellos ni siquiera habían imaginado, y ellos están sumamente felices, obviamente, porque han logrado alcanzar a un público muchísimo mayor. Aquí les pongo dos ejemplos de las páginas de Storytel y de los países desde donde ustedes se pueden suscribir. España, México, Colombia. Se pueden suscribir desde otros países. Yo me suscribí desde aquí, pero fíjense que curiosamente Estados Unidos no está dentro de la página. Storytel es una empresa europea, danesa, creo, o noruega, y tienen un muy buen sistema de suscripción, muy accesible. Entonces, por menos de $10, ustedes se suscriben y pueden escuchar el número ilimitado de títulos que quieran. Audible no ofrece ese modelo de suscripción ilimitada. Con Audible compramos los títulos y pagamos por los títulos individuales. Pero en el 2019 crearon el Audible Latino, es decir, dentro del Audible crearon entonces esta división con libros en español, dirigida entonces a lectores hispanos en los Estados Unidos o bien a los lectores latinoamericanos, ¿no? Aquí están algunos de esos datos que podemos conseguir en los estudios de los audiolibros. ¿Cuál es el perfil del lector de audiolibros en español? Es un poquito mayormente femenino, no hay tanta diferencia, 55% mujeres frente al 44% de hombres. Los audiolibros en español están grabados en español castizo, peninsular o en español neutro. Para aquellos grabados en español neutro, aquí tenemos el mapa de la distribución. Se escuchan sobre todo en Estados Unidos, luego sigue México, Latinoamérica y finalmente España. Si cambiamos eso a los audiolibros leídos en español, cambia el orden de los factores que tenemos aquí, obviamente. Ahí está también los países de América Latina donde más se consumen audiolibros: México, Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. Y bueno, el resto del material que ustedes tienen ahí es claro, ¿no? Y hay un promedio se leen un promedio de 20 o se consumen de 20 audiolibros o ebooks. Aquí están mezclados los dos. Por tanto, yo estoy por sobre la media en este año. Los géneros más populares. Ahí puse España y México, porque son los países más importantes en la producción de audiolibros. México ya tiene sucursal desde el 2019 de Storytel. Mudaron, o sea, crearon una sucursal de Storytel, una editora, Aranzazu Núñez, es quien se encarga de Storytel en México. Pero fíjense la diferencia de la popularidad de géneros, ¿no? En México, y esto también lo vamos a conseguir en Colombia, son los libros de no ficción los que se escuchan. Mientras que la literatura aparece al final como romance, fíjense que no aparece ni siquiera general fiction, ¿no? Porque los números son bastante bajos. Esto obviamente va a tener una incidencia en el número de libros el número de novelas, digamos, que se van entonces a producir. Porque si la demanda es de textos no ficcionales, es ahí donde se va, obviamente, a poner el mayor esfuerzo. La producción de audiolibros, ¿verdad?, involucra a todos estos sectores. Quería leer aquí un poco para que no se me vaya a pasar. Me interesa aquí detenerme porque vemos las instancias involucradas
en la infraestructura de lo que sería el audiolibro, una dimensión material que algunos críticos dicen que deberíamos tomar en cuenta, y me estoy refiriendo a un artículo de un académico estadounidense, Brian Whitener, que dice que deberíamos tomar en cuenta que no deberíamos pensar exclusivamente en literaturas posautónomas, como propone Ludmer, sino que deberíamos empezar a pensar con obras como la de Cristina Rivera Garza en la infraestructura y cómo la infraestructura en la producción literaria juega un papel determinante. Entonces, me parece que si pensamos a partir de esta infraestructura, ¿verdad? ¿Cuáles son las instancias, la de editor, estudio, narrador? Esas instancias fundamentales podemos intervenir críticamente, a mi juicio, este tema de los audiolibros. Y aquí tengo, esto es lo que más he discutido yo creo con mis amigos y colegas, la diferencia entre el canon, ¿verdad? Ese canon que vimos en iniciativas como Letras Mexicanas, y el catálogo de audiolibro. Esta ponencia se llamaba inicialmente el canon del audiolibro, y después me di cuenta que era un disparate hablar de canon para el formato de audiolibro, porque no hay un canon como tal, ¿no? Digamos que los criterios consagratorios no son, bueno, no sé si se habla de consagración, en todo caso en un audiolibro, si eso importa realmente. Entonces, me llamaba la atención que los nombres que están en el canon no necesariamente los vamos a conseguir en el catálogo audiolibro. Disculpen que tengo perro. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la región más transparente, que está en Letras Mexicanas, es uno de los mejores audiolibros que yo he escuchado, ¿no? Leída por Noé Velázquez. Empiezan a hacerse entonces, a repetirse los nombres de los mejores narradores, entre ellos Noé Velázquez o Francisco Rivela leyendo a José Agustín. Es una experiencia imperdible. Entonces, ¿qué es lo que decide? ¿Quién decide qué es lo que se traduce? Eso obviamente tenemos que investigarlo, pero me parece importante que ya el criterio no sea, como vemos en el caso del libro de Monsiváis, escribir, por ejemplo, ¿no? O sea, que estamos ante otras instancias de la literatura. Y entonces, ya que se me acaba el tiempo, aquí yo les dije que la remediación es importante entenderla o compararla con un criterio como el de, o un concepto como el de Gerald Genette de la transtextualidad, ¿no? Porque en el caso de Genette nos quedábamos, ¿no? En el horizonte de los textos a partir de un texto transferido o transmutado en otro texto. Mientras que la remediación del audiolibro, ¿no? Es del texto al audiolibro, pasando de un medio al otro. Y eso involucra entonces esas otras remediaciones que aparecen en la pantalla, ¿no? Y que creo que son las remediaciones a las que los críticos deberíamos estar prestando atención si nos interesa el tema. Y finalmente, una conclusión abierta, ¿no? Que tiene que ver con el título, remediar a la literatura, porque el término remediar tiene dos acepciones, obviamente, en español, también en inglés. Solucionar, sanar, corregir, enmendar, y remediar en el sentido de convertir de un medio al otro, del texto impreso al audiolibro. Y mi pregunta, más que una conclusión, es una pregunta que quisiera que discutiéramos después, es, ¿puede la remediación puesta en marcha por la industria del audiolibro conducirnos a revisar algunos de los supuestos tradicionales o de los supuestos más importantes dentro del campo literario? La noción de autor, la noción de canon, la noción de lectura, la noción del texto como soporte de el mercado o el conocimiento literario, el campo literario. Bueno, entonces hasta aquí llega mi presentación, no tomé el tiempo, disculpen si me excedí. Les agradezco entonces y espero que sigamos la plática sobre los audiolibros en otro
en otro momento. Ahora, creo que en el horario, en el programa viene Roberto, ¿no? Entonces, Roberto Domínguez Cáceres es profesor, como dijo Luis Arturo Ramos, en el TEC de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México, ¿no? Y Roberto y yo estamos actualmente trabajando en un libro a 4 manos que nació la idea en uno de los congresos en El Paso. Bueno, Roberto, entonces me enmudezco yo y te doy el micrófono a ti. Gracias. Muchas gracias. Y me salgo de la pantalla. Chao. Bien, pues muchas gracias. Voy a leer para optimizar el tiempo y espero que nos vaya bien. Bueno, he titulado esto La materialidad y lo original en Permanente Obra Negra de Vivian Abenshushan. La creación. Permanente Obra Negra, novela inexperta, título promocional, escrita por Vivian Abenshushan et al. En 2019, propone la reflexión sobre la cuestión de la materialidad entendida como procedencia y soporte del original. Conviene recordar a Olivier Debrois, en este caso, voy a empezar a poner unas imágenes, cuando propone que el ser copia es la naturaleza material de los objetos contemporáneos y que lo original es una forma de lo monstruoso. Ilustra su tesis con las imágenes de un rostro. Primero, en una fotografía nítida, se muestran detalles de la encarnación lograda por los pigmentos sobre madera. Luego se muestran 2 primeros planos del mismo rostro, que son los que estamos viendo aquí, reproducciones puras de carne de pixel. Enseguida, esos mismos rostros son distorsionados digitalmente, en un nivel, aquí, y en otro, acá. La materia visual es materia discordante porque la reproducción siempre remite al proceso de deconstrucción de la materia para lograr su distorsión, su reaplicación. Distorsionar es un comentario sobre estas ideas con las que propongo cuestionar qué reconocemos como material y original en un objeto literario. ¿Es un libro algo que no se toca? ¿Es hojeable algo que no tiene pliegos? La materia del texto literario no es la pluma ni el papel. Creo yo que es la relación de los sentidos que nos propone. Al aventurarnos a la obra de Abenshushan, puede ser estudiado como un objeto material complejo porque morfosea y recrea otras posibilidades de entender los límites materiales de un texto. Al meter físicamente cuñas o citas de otros en el mismo texto, Abenshushan hace pensar que el hecho literario simultáneamente puede ser objeto material e inmaterial. Un artefacto literario dispuesto en 4 soportes, que vamos a ver. Primero, el libro cosido por el lomo, el libro suajado como fichero con lomo, un tercero que es un fichero suelto y una página web. Todo esto nos acerca al oxímoron de la física cuántica, según mi amigo San Agustín Fernández Mayo, a quien nos dice que el permanente proceso de la gestación de algo, de una obra creada para estar siempre morfoseándose entre lo material, la página, y lo conceptual, lo virtual. En el contexto de las artes, tanto lo original y la copia como lo material y lo virtual plantean un cuádruple problema. Primero, la consecutividad y la contigüidad, lo virtual y lo sensorial. Así, una obra puede ser reconocida como original sin que físicamente la sintamos para verificarla. Y pongo aquí la portada de su famoso Teoría de la basura contra la famosa portada de un libro que están basadas ambas en un cuadro de Fontaine-Latour. Continúo. Otro ejemplo sería The Last Supper de Andy Warhol de 1986, que presenta 2 impresiones contiguas de la última cena de Leonardo da Vinci pintada hacia 1495. En la serie, Warhol fue comisionada por el galerista Alexander Iolas para el espacio de exhibición del Palazzo Stalini en Milán, que está exactamente en la sala del frente de Santa María de la Grazie, donde está el fresco de Da Vinci. Si el fresco de Leonardo es en varios sentidos original, el Warhol también lo es porque cuestiona los procesos involucrados en la producción, la creación y la percepción o la tangibilidad de lo material. Sin la materia, la obra pide ser ahora leída en la secuencia de original y copia. Nadie duda que son materia original, aunque no olamos, ni digustemos, ni toquemos los alimentos de la citada cena en ninguno de los casos. La repetición es la desmaterialización de lo único y permite pensar qué estamos leyendo. Por ejemplo, Pierre Menal, autor del Quijote de Jorge Luis Borges de 1941, demuestra que reproducir idénticamente un texto lo hace distinto al original y permite pensar qué es entonces crear. Recordemos con Castoriadis esta cita.
Creación ex nihilo, creación de la forma, no quiere decir creación cum nihilo, sin medios ni condiciones, sobre una tabula rasa. Toda creación histórica tiene un lugar sobre, en y mediante lo ya instituido. Demos un paso más. De lo material a lo virtual, del original a lo repetido, a la autoría y a las patentes. De nuevo, Olivier Debrois. Consideramos con él que el concepto de autoría dice, aún vigente en el terreno arcaico, cito, de las artes plásticas, es ahora sustituido por el de patente. La huella personal del autor ha sido transferida al de marca. Fin de la cita. Abenshushan, por su parte, se evidencia ella misma como parte del proceso de escribir, de repetir y de duplicar como formas de ser original. Es posible, es posible decir que el consumo o empleo de una obra anterior en la propia no la destruye, sino que le da otro nuevo significado, ¿no? Y regreso a esta obra de Fernández Mayo. Con él decimos que una obra literaria está en relación siempre con su autor, pero no como un original inviolable, como en el mito en el romanticismo, ni en una obra eslabón infinitamente reproducible, sin alteración, como en el mito pop, sino más bien, creo yo, como un objeto complejo que se balancea, dice él, entre dos puntos, el sentido nuevo y el residuo que permanece, ¿no? Que sería el mismo ejemplo. Siguiente apartado sería lo original. Las 4 obras de Abenshushan, que tienen este mismo título, conforman un objeto complejo en red, a su vez con otros cientos de textos citados dentro del espacio pliego-página, que da consecutividad en 2 planos. Por un lado, la escritura de la obra y por otro, el ejercicio de leerla. La obra o la lectura se disponen entonces en 6 series. Ahí las pueden intuir por la división de la portada. Esta disposición amplía el concepto de página al sumarle el sentido de pliego. El espacio del papel dividido en sextos despliega cada serie impresa en una tipografía porque así se avisa un asunto diferente. En Baskerville vamos a tener la permanente obra negra, que es la primera serie. En Bodoni vamos a tener la segunda serie, que es el archivo de escrituras negras. En Corbel vamos a tener la tercera serie, que es la novela inexperta, título provisional. En Adobe Calone Pro vamos a tener la 4ª serie, que es el libro de los epígrafes, y en Franklin Gothic Medium vamos a tener la 5ª serie, los artistas y la ficha, y en Eurostyle vamos a tener la 6ª serie, que se llama Instrucciones de uso. Además del utilizado para este trabajo, el vil libro impreso de folios pegados por el lomo, hay 3 soportes, dije, más en los que se puede tener acceso a la obra. Uno es la caja con fichas, el fichero, o tarjetero propiamente dicho, el libro suajado, que es lo que están viendo aquí manipulado, y la página web. El proyecto editorial, que supone una estética empresarial en concordancia con la de la autora, promueve, creo yo, la interacción del lector con el material en 6 niveles y en 4 formatos. Todo se une a partir de la primera gran serie, que es lo que une, que es la bitácora de la novela. Una historia de una mujer joven, alter ego de la escritora, quien quiere dejar de escribir del mismo modo como lo han hecho siempre, y que desea liberarse de su condición de negra escritora que escribe lo que otros firman. Suma una historia de amor que ocurre en las galeras y barracas de la industria editorial contemporánea. Abenshushan cuestiona la forma del libro tradicional, de folios cosidos por el lomo, como una única posibilidad de acceder a la forma literaria de la ficción contemporánea en México. El texto de Abenshushan contiene una novela que se aparta de la definición tradicional que ella misma recupera en el texto. Cito, aquí la tienen allá con unas bonitas imágenes. La novela entendida como la pintura de bodegón de la literatura, producto comestible sobre un fondo políticamente neutro. Su contemplación es inofensiva. Fin de cita. Abenshushan propone entender la actividad de escribir en este panorama para salvarla del gusto común. Propone que su novela no sea un bodegón, materia pintada, sino un fichero, materia tocable, y un archivo de ideas de la escritura, materia sensible, como una actividad manual y como una concurrencia de otros textos en uno, como reflexión sobre el work in progress, que es la búsqueda crítica, y como creación dispuesta en un texto en red. Las 6 series de Permanente Obra Negra son una red de textos que crean una comunidad donde, por una parte, se denuncia la explotación, el trabajo fantasma de unos para que otros se muestre el de otros, y por otra, se citan los nombres de quienes han dicho algo que sume algo a la trama de la historia, ocultar lo que ella denuncia, la escritura de los negros. En lo que propone Abenshushan hay un acto manual de pasar las hojas. En ese ejercicio de mover los ojos por la página, invita a reflexionar sobre la coincidencia de miradas que llegan al mismo texto en distintos momentos. Permite preguntarnos quién habrá leído esto antes, quién lo dispuso para que yo lo leyera, y pregunta si la novela es un objeto complejo, tal vez que acusa distintos sustratos donde habitan jerarquías injustas y abusos soterrados para producir un
texto. Cito: los negros literarios son personas que forman parte de un sector de la sociedad que no está tomado en cuenta, están olvidados, no se les respeta, se formula muy mala imagen de ellos. Pero el suyo es un mundo rico, de gente trabajadora, gente sana, bonita y sabia. Siempre trato de revelar esto porque es el mundo que viví. El tema de los negros en la literatura, según me dijo mi colega Anadeli Bencomo, ha sido ampliamente trabajado, y le agradezco esta cita, por el ejemplo de Chico Buarque en el 2003, en una novela que se llama Budapest, donde efectivamente se aborda el asunto de que quien escribe no es el autor y que la obra y la escritura son planos superpuestos. En México, obra negra se utiliza en el léxico de la construcción para denominar una edificación que se ha levantado pero que está inacabada, ¿no? En el título de la obra de Ben-Shushan, el adjetivo permanente se refiere entonces a la condición del texto de ficción siempre en espera de ser leído, completado por una próxima lectura. Un edificio y un texto se asemejan como una casa, porque pueden habitarse aunque nunca esté del todo terminada. Así, un texto puede leerse sin estar nunca del todo acabado. Siempre habrá algo más allá que añadirle. Esa es la fusión que cada ficha o cada cita en el texto de Ben-Shushan da al texto. Cada parte es un elemento que se asimila. Es imposible saber o esperar o suponer que vendrá luego. Por eso creo leer a Ben-Shushan es ir construyendo un texto que nunca podrá estar del todo terminado. Casi termino. El futuro de un texto es su lectura. Pensar en algo, caso texto terminado, es claudicar en imaginarle un futuro. Hoy, pensar un texto como terminado y original es acotarle su pasado. Pensar que tiene un único autor y no reconocer la variedad de inspiraciones que lo gestaron es limitar su alcance. Ben-Shushan invita a pensar la autoría como la consecuencia de un proceso de búsqueda constante, de desmaterialidad y materialización. Además de contener un relato, todo texto concebido como su obra negra es la historia de las manos que lo han intervenido, que lo han ensamblado. Esta novela es la suma de sucesivas escrituras implicadas en una secuencia de manipulaciones previas. Pensar en la escritura más allá de la materialidad y lo original me parece poco pertinente, porque creo que hay que atravesarla como un proceso colectivo y colaborativo y concederle un presente distinto como actividad literaria. La copia, lo material y lo original parecen encontrarse en el acto de leer. Termino. Si, como dice Roberto Calazo en la obra, escribir es aquello que como el eros hace oscilar y vuelve porosos los límites del yo, o como dice Susie Geblick, también citada por Ben-Shushan, la frontera entre el yo y el otro es más fluida que rígida, con lo cual ese otro puede ser incluido en la identidad propia. Fin de cita. Yo digo, la escritura es siempre una cuestión de materialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante la ponencia. Y nuestra tercera participante de hoy, Maricruz Castro Ricalde, profesora también del TEC de Monterrey, pero en el campus Toluca, reconocida investigadora, igual que Roberto, pues son ambos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Maricruz también es miembro del taller de crítica Diana Morán, quizá uno de los colectivos más inteligentes e interesantes en México, y has estado desde el comienzo, Maricruz, en este proyecto. No, estoy desde el 98, pero el taller Diana Morán tiene una trayectoria mucho más larga, de casi 40 años. Fantástico. Bueno, entonces, Maricruz, te cedo la palabra y con muchas ganas de escuchar tu presentación. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengo que agradecer la organización de la mesa, el gusto de estar con ella, con mi querido casi hermano Roberto Domínguez, y muchísimas gracias a este congreso, un congreso definitivo para los estudios literarios y su relación con la producción creativa en México. Muchas gracias, Luis Arturo, y muchísimas gracias a Bernardo Jáuregui, que pues nos ha dado todos los elementos para que estemos aquí. Bueno, paso enseguida a mi exposición. Yo también voy a leer, es muy corto para favorecer el diálogo. La que sigue, Taller de Taquimecanografía es el resultado de un proyecto de 4 artistas mexicanas, Aura Estrada, Gabriela Jáuregui, Laureana Toledo y Mónica de la Torre. La propuesta desde un inicio apeló a la intermedialidad y a la reflexión sobre qué es un texto literario, en un momento en el que se encontraban viviendo en Los Ángeles, Nueva York, Londres y la Ciudad de México.
Voy a realizar solo algunos apuntes en los próximos minutos acerca de la relación de las mujeres con la tecnología en los procesos creativos a partir de una práctica femenina, como lo es la mecanografía. La que sigue. El surgimiento de la máquina mecánica permitió rapidez, legibilidad y analogía gráfica. Con su par, la taquigrafía legitimó la presencia femenina en espacios públicos y transformó las comunicaciones y el debate ciudadano vía el periodismo y la literatura. Fue una coincidencia significativa que la última fábrica que produjo máquinas de escribir cerrara sus puertas en 2011, el mismo año en que se publica Taller de Taquimecanografía. De aquí que el proyecto de estas artistas también detone más rutas de interpretación, dada su relación con lo manual, el trazo artístico y lo analógico, y su correspondencia con las tecnologías y sus consecuencias posteriores en el arte digital. La que sigue. A diferencia de la taquigrafía, que se convirtió en una habilidad por excelencia femenina, la mecanografía en un inicio fue ejercida solo por varones. Y aquí nada más quiero detenerme porque sería otro caso de estudio el ver cómo icónicamente, sobre todo durante un periodo del siglo XX, los escritores básicamente eran fotografiados detrás de su máquina de escribir, con la máquina de escribir a un lado, que es un correlato, pensemos en Víctor Hugo, en los retratos de Lord Byron, los de Oscar Wilde, en donde están a un lado de un escritorio con la pluma en la mano. Mientras que la iconografía de las escritoras es muy diferente y de esta manera como desde una visualidad ya se está proponiendo no solamente una perspectiva de género, sino también una relación diferente con la tecnología y sus materialidades. Regreso a la ponencia entonces. Quizás el aspecto manual de la primera, de la taquigrafía y el técnico de la mecanografía, su relación con las máquinas y las tintas propició que los escritores pronto se apropiaran de aparatos mecánicos para escribir, tanto en los ámbitos socializados como en los personales. Es poco probable que disociemos a los escritores de ficción y no ficción, pensemos en los periodistas, de estas fotografías que lo muestran detrás de uno de esos aparatos en la primera mitad del siglo XX y parte de la siguiente mitad. Y en cambio, si imaginamos a las mujeres en esa misma pose, lo más probable es que las liguemos con el secretariado, las estenógrafas, las recepcionistas de grandes y pequeñas oficinas y no necesariamente con las escritoras. Casi nunca con la creación destinada a convertirse en asunto público, aunque la máquina de escribir hay que asociarla con la modernidad y la entrada de las mujeres a ella. Trabajar en una oficina, tenemos que recordar, transformó los modos de vestir, los modales y las costumbres de las mujeres. Estimuló cambios en las mentalidades, pues si en el siglo XIX trabajar fuera de casa era un signo de una condición particularmente pobre o despreciable, es decir, ¿qué mujeres trabajaban? Las que tenían que trabajar. En el siglo XX se convirtió en el siglo tangible de la emancipación y por lo tanto de la modernidad. La que sigue. Taller de taquimecanografía recupera ambas habilidades y les da un giro de 180 grados al conferirles un poder creador potencializado por la integración de una comunidad femenina. Con herramientas del pasado extintas, le dan vida a una de las formas de escritura del presente caracterizadas por su marcada visualidad. Y en ese sentido pienso, por ejemplo, en El mal de la taiga y cómo parte de la trama se desarrolla a partir de telegramas, es decir, revivir esas herramientas del pasado extintas como una tematización de la literatura contemporánea. Advierte también acerca de la posibilidad de pensar la escritura desde su materialidad y sus modos de producirla.
Y de nuevo recuerdo a Cristina Rivera Garza en el caso de Había mucha neblina, humo o no sé qué, que justamente así comienza preguntándose por los modos de producción, sobre la materialidad de cómo podía Juan Rulfo producir sus textos literarios. Se reivindica la literatura desde una amplitud mucho mayor que el de las palabras y sus géneros canónicos, cuestión más que pertinente en este siglo que avanza y es leído tanto en hojas de papel como a través de imágenes, pantallas y audios. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre la transición entre, y cito a Zafra, el teclado que copia al teclado que comprende, subvierte, transforma y crea. La que sigue. El volumen, taller de taquimecanografía, mantiene un estilo gráfico que remite a los tipos de las máquinas de escribir mecánicas e incluye formas de comunicación muy vinculadas a los documentos ligados a la utilidad de los aparatos. Es decir, ¿para qué se usaba la máquina de escribir? Para escribir cartas comerciales, para transcribir entrevistas, para realizar instructivos, encuestas, y todos estos formatos están presentes en el libro de estas 4 artistas. Y también pruebas de entrenamiento tenaz para enriquecer la pericia y el adiestramiento en la exactitud. La que sigue. Nacidas entre 1969 y 1979, estas 4 autoras tal vez fueron la última generación en recibir las clases de mecanografías dentro de las asignaturas escolares, o por lo menos tener la opción de aprender mecanografía. Apelan ellas, pues, a una práctica añeja para crear a contrapelo de las normas tradicionales, tanto plásticas como literarias. En varias de las entradas de este volumen aluden a los ejercicios continuos, a la insistencia y la práctica incesante. O sea, si querías ser una buena o un buen mecanógrafo, necesitabas practicar incesantemente. Y esto daba como resultado simetría y homogeneización. Por lo tanto, me parece que ellas también interrogan sobre la repetición en el aprendizaje y muestran que no necesariamente esto abona en la creatividad o en formas de expresión personal. En la repetición también radica la performatividad de género, es decir, nuestro género es tal como lo conocemos en estos momentos a fuerza de repeticiones. Pero también es la insistencia en donde se abren los intersticios para poder provocar ciertas modificaciones. Por eso en la entrada, a pesar de todo, el título que la precede, se reescribe sobre las equivocaciones y se juega con el papel, la marca y los espacios. De la que sigue. La máquina de escribir favoreció la homogeneización tanto de un sinnúmero de formatos de escritura como su relación con el cuerpo y los espacios. Para escribir en la máquina mecánica necesitábamos una postura y un tipo de lugar específico. En este libro, a través de los juegos visuales, cambios de tinta, de texturas del papel, de cromatismos, se proyectan las individualidades artísticas de sus autoras. Al mismo tiempo, borran la firma autoral al evitar especificar quién es responsable de qué. El resultado, en consecuencia, no es un libro colectivo en el que 4 creadoras exponen su trabajo de manera sucesiva, sino es una pieza que surge a partir del diálogo y la creación conjunta como intención rectora, sin una autoría específica de por medio. Opera con una libertad extrema, la que sigue, que resulta paradójica, pues la escritura mecanográfica debe ser tan exacta como las palabras que reproduce. Una alteración en la mecanografía se ve como un error tipográfico. Una equivocación revela impericia. En cambio, en el tercer apartado de este libro, que se titula Ejercicios de exactitud continua, se encierra manualmente el vocablo exactitud y así surge la pieza artística, puesto que la referencialidad propicia nuevos sentidos mediante un proceso de apropiación y reformulación.
La que sigue. La cotidianidad del acto de escribir, su fluidez y la continuidad de sus trazos tendía a borrar en la percepción general el artificio que implicaban los actos de creación generados manualmente. El sonido de la máquina de escribir, el ritmo de los golpes sobre las teclas y los silencios entre uno y otro en el proceso de crear palabras sobre el papel informaban de la existencia de un oficio y un trabajo artístico. En este volumen se recalca, por lo tanto, el sentido de labor detrás de la creación e induce a repensar el rol de los materiales empleados en sus técnicas, en sus tecnologías, así como la resignificación de la mecanografía, en donde lo tradicional se vuelve ultracontemporáneo. La que sigue. El peso referencial de las imágenes se diluye y por lo tanto sus funciones de representación. Las imágenes en este libro invitan a ser consideradas como parte de una ficcionalización y por ende como una elaboración artística que presenta una realidad y no solo la representa, la presenta. La escritura intermedial que sustenta ese libro puede entenderse entonces como un pronunciamiento desde el género porque, cito, el feminismo no puede pasar por alto el cómo se dice y se hace, que el cómo es aquí tan importante como el qué. Fin de la cita. Así, frente a las restricciones formales de la taquigrafía y la mecanografía, este libro apuesta por la búsqueda y la experimentación que proponen zonas del discurso menos exploradas y por lo tanto susceptibles de ser revisadas con mayor libertad. Induce a preguntarse por el vínculo de las mujeres con la tecnología en la que el cuerpo, el lápiz o la máquina de escribir han sido dispositivos conquistados para que la repetición se transforme en vehículo de creación. Gracias. Muchas gracias, Maricruz. Roberto, ¿querías decir algo? No, no hay manitas para aplaudir, iba a aplaudir, pero veo que no los pusieron. Me gusta mucho que tanto el libro que presenta Roberto como el que presentas tú, Maricruz, se resisten a la remediación que propondría un audiolibro, ¿no? Y nos llevan a pensar que no todas las escrituras pueden remediarse al formato audio, y creo que podemos leerlo incluso como una performatividad de la escritura que nos habla de una política de la escritura, pero de una política de la lectura también, ¿no? Nos proponen. A mí me gustó mucho porque me hiciste pensar, ¿no? Perdón, pero en el audiolibro puedes hacer algo más que estar leyendo. Entonces no sé si eso hay que considerar, es otro tipo de lectura, ¿no? En cambio, en este libro, en el que presenta Maricruz, o en el que yo presenté, la visualidad está recuperada, no tienes que andar indagando la visualidad, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso. Hay un artículo de una especialista rumana, creo, donde precisamente desmiente esa idea de que la lectura, escuchar un audiolibro significa cercenar la imaginación en el lector, de que el estímulo sensorial, que es más diverso cuando estás escuchando un audiolibro, porque generalmente estás comprometido con otra actividad, bien sea caminando, manejando. Entonces ella va sobre estos supuestos equívocos, digamos, y comprueba, ¿no? Ese es su argumento, de que no hay mayor diferencia, que hay distracciones cuando estamos leyendo un libro, ¿no? Que de pronto divagamos y nos distraemos por algún momento. Pero sí, resulta, o sea, creo que las tres ponencias dialogan bien acerca de replantearse los lugares comunes del libro, del artefacto literario. Me gustaría agregar, ¿no? En este diálogo que estamos estableciendo, otra manera también de considerar el concepto de remediación, Anadeli.
porque la remediación es también ese cambio que surge en la comunicación para mantener vigente algún medio o elemento de ella. O sea, por ejemplo, el que un medio se aprovecha de un elemento o un contenido de otro medio que en algún momento tuvo fama para resucitarlo. Y que en este caso es algo muy evidente en taller de taquimecanografía, en donde en estos momentos lo más cercano que tenemos a la mecanografía es el teclear en la computadora, pero se ha perdido, ya son artículos decorativos prácticamente las máquinas de escribir mecánicas. Y por lo tanto, al traer al texto literario y mediante una visualización y mediante distintas estrategias, la máquina de escribir mecánica, la apariencia de que están escribiendo a máquina, el que tal vez lo hicieron y facsimilarmente se está reproduciendo esta comunicación, ese es un caso de remediación. Entonces, en ese sentido, yo me preguntaría, ¿qué está remediando el audiolibro? Es decir, ¿qué forma de comunicación aparentemente extinta está apelando? Y lo más evidente, o sea, lo que primero tenemos que pensar es el caso de las radionovelas, a la radioliteratura, y que entra perfectamente, me parece, en estas perspectivas de una nostalgia creadora en donde no se repite, sino a partir de una apelación a la tradición, y esta literalmente sería la tradición de los abuelos, de las abuelas, se recrea, se representa, y como dije, no es solamente representar, sino es presentar. Y cuando yo presentaba esa especie de desvalorización del narrador, lo presenté en una forma jerárquica, pero yo creo que podríamos verlo como una especie de circularidad también, porque este audionarrador tiene, ¿no?, modulaciones y prosodias que asociamos con esa imagen que tenemos de lo que es un narrador oral, ¿no? Entonces, y yo creo que es fundamental la tradición de la radionovela. Por eso yo quisiera ver más estudios del audiolibro desde América Latina, porque los antecedentes en el caso del audiolibro en inglés son interesantes, tienen que ver con disability studies, con los ciegos que regresaban de la guerra. Pero nosotros, desde la tradición de los lectores en las cigarreras, en las fábricas de cigarros en Cuba, hasta tener a nuestro gran Borges ciego recibiendo la lectura de los libros. Entonces, venimos también de una tradición, y México me parece muy buen caso para pensarla, ¿no?, donde esas radionovelas son un antecedente clave para pensar la educación de los consumidores, ¿no?, frente a cómo consumían las historias, cómo se relacionaban con la voz, porque nosotros tenemos una relación con la voz, con ese Francisco Rivela o quien esté leyendo, que no es tan escéptica como puede ser la de otras personas, o funciona desde otros canales. Aquí en Estados Unidos se usa mucho la celebridad como lector de los audiolibros. En América Latina no tenemos esa figura del actor célebre que lee, ¿no? No sé si han escuchado la comercial de una Biblia leída por, ¿cómo se llama este fulano? Tiene una voz maravillosa que así es como debería hablar, ¿no? Alguien como él, ¿no? Tenemos una pregunta en Facebook. Marité Castillo pregunta, ¿qué sucede o sucedería con las teorías del autor y la muerte del autor? ¿O acaso con la democratización de la creación literaria? En el caso de los audiolibros, ¿no?, a mí me parece que hay una muerte del autor, en el sentido de que si lo comparamos con proyectos como los del Fondo de Cultura Económica o incluso el de Voz Viva de México, ahí la idea es el autor leyendo con la prosodia exacta, es Rulfo leyendo Pedro Páramo, es decir, esa es la manera en que debe escucharse Pedro Páramo, es Carlos Fuentes leyendo La región más transparente. Entonces, esa idea del autor consolidada por el canon, consagrada por el canon y por las políticas editoriales oficiales y no oficiales o comerciales, digamos, de la industria del libro, dependen en gran parte de esa figura del autor.
y los reparos, ¿no?, de los estudiosos de literatura que abordan los audiolibros precisamente va por ahí. Decir, bueno, pero es que nosotros cuando leemos a Carlos Fuentes tenemos una voz interna y escuchar a alguien leyendo a Carlos Fuentes, esa mediación del audionarrador destruye ese encuentro con una instancia de autoría que trató de rescatar el testimonio también en los años 80. O sea, esa idea de que el autor y el texto pertenecen, ¿no? Entonces, la idea de que las versiones de una misma novela o un mismo libro cambian enormemente de acuerdo al audionarrador, abren una instancia, ¿no?, o nos permiten pensar no tanto en la desaparición del autor, como en otras performatividades del texto literario, que no es exclusivamente la autoría, ¿no? Entonces, el narrador es un coautor. ¿Cómo vamos a pensar esa instancia, ¿no? Cristina Rivera Garza en Los muertos indóciles, por ejemplo, aborda este tema, ¿no?, de la desapropiación. Entonces, yo creo que los audiolibros, de alguna manera, pueden entenderse como una suerte de desapropiación de la idea tradicional del autor, ¿no?, que ya Barthes anunciaba que moría a finales de los 60. Y bueno, yo también añadiría algo más que me parece interesante a partir de estas nuevas formas. Bueno, nuevas estamos hablando que son con formas que tienen ya cerca de una década, un poco más. Y es el caso de cómo la cuestión de la autoría, es cierto, está suspendida, o sea, no desaparece, ¿no? Está presente, pero al mismo tiempo se ha puesto a un lado para preguntarse por otros elementos del texto. Y en este caso, otros elementos del texto, y que tiene que ver con el tema de esta mesa, son las materialidades del texto. Es decir, para que este texto llegue a tus manos, lo decía Roberto, tiene que pasar por todo un proceso y tú no sabes todos los fantasmas, todos esos obstáculos para que ese texto esté presente. Interroga también a la autoría, porque si existen negros literarios, ¿quién te asegura que el texto que estás leyendo lo está escribiendo quien dice que lo está escribiendo? Por otra parte, también en el caso de Taller de Taquimecanografía, al ser una obra firmada por las 4, pero no distinguir quién hizo qué, también se está preguntando, por lo tanto, ¿importa? Sí. O sea, para el texto que tienes en las manos, ¿importa saber a quién atribuirle qué segmento? Entonces, hay toda una serie de interrogaciones que naturalmente están yendo en contra de la tradición en cuanto a la figura del autor con mayúscula. Sí. Hay otra pregunta, pero mientras se hace una o dos preguntas más, también te quiero recordar, Anadeli, justamente en Voz Viva, muchos de los audiolibros o de los audiotextos más populares no eran los leídos por los propios escritores. O sea, yo no puedo dejar de pensar en las poesías de López Velarde que no fueran leídas por Enrique Lizalde y esa voz poderosísima que tenía. De tal manera que ahorita que nadie me lea a López Velarde, si no es con una voz, si no es con la voz de Enrique Lizalde. Pero en ese sentido va perfectamente con esta idea de una performatividad y un repensar en dónde ponemos a quien realiza el performance. O sea, qué nombre le damos, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en este proceso de la circulación literaria, de la circulación textual que va desde la generación, desde la emisión hasta, ¿no?, hasta la recepción y circulación? Tenemos la pregunta, dice, bueno, de Mónica Vázquez, dice, ¿se tratará también de las resistencias al sentido, a la percepción inmediata y ofrecida? Supongo que se refiere al momento de estarla diciendo, ¿no? Yo contestaría que creo que sí, siempre va a haber algún tipo de resistencia. A mí me llama mucho la atención en el caso de Abenshushan que e incluso, ¿no?, cómo el problema de la autoría, la patente, siguen siendo elementos de género, porque es una mujer que no es reconocida, que escribe y yo me imagino que son hombres los que cobran por lo que ella ha escrito. Entonces, pero meter eso
en una serie de reflexión sobre la materialidad de lo que ella hace. Es un poco también decir, bueno, yo escribí algo, pero entonces mi manera de hacerlo es representarlo de otra manera. O sea, ¿cómo lo hago? Y me llama la atención que se rescate algo básico, que es los fonts, ¿no? La tipografía, ¿sí? Y entonces me parece muy interesante, ¿no? La parte de la edición. Bueno, sí, en 5 minutos estamos terminando la mesa. No sé si quisiéramos dar alguna conclusión. Yo de la pregunta de Mónica también, sí es cierto, la materialidad del libro pesa muchísimo en relación con en el audiolibro que te llevas, o sea, en el audiolibro que muestras, en el audiolibro, o sea, es algo etéreo, pero justamente estaríamos hablando con todos, con este tipo de textos como el de Roberto, como el de Taller de Taquimecanografía, estaríamos hablando metiéndonos en las cuestiones de la ontología del texto literario. ¿En dónde está? ¿En dónde está el texto? Sí, muy bien. Pues... Bueno, creo que no tenemos más preguntas. No, ya no. Tenemos ganas de continuar la charla nosotros. Bueno. Y bueno, nuevamente agradecer a Luis Arturo por permitirnos Aquí he estado. Ok. Fue un gusto de verdad estar con ustedes y compartir esta mesa con Roberto. Un gusto, Anadeli, amigos, ha sido para nosotros y simplemente la posibilidad de compartir la sapiencia, las ideas, la inteligencia de todos ustedes en este tema fundamental, ¿no? Es decir, estos nuevos formatos literarios, ¿no? Que se abre una nueva perspectiva, un nuevo horizonte fundamental para la literatura. Entonces, a nombre del directores del Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea de la Universidad de Texas en El Paso, despedimos para el público que amablemente nos está viendo a la doctora Anadeli Bencomo, a Roberto Domínguez y a Maricruz Castro Ricaldo, la primera de la Universidad de Houston y los segundos de nuestros amigos de Monterrey, que esperamos que sean más asiduos y nos frecuentes más para los próximos años, donde ya sin máscaras, podamos vernos y compartir las ideas y sobre todo la inteligencia. Muchísimas gracias verdaderamente, porque para nosotros ha sido un gran apoyo que en estos momentos de crisis, ¿verdad?, estén con nosotros todos nuestros amigos. Muchísimas gracias. A ti por la invitación y mucho éxito al Congreso. Y perdón, simplemente para las 7 me están diciendo, para las 7 de la tarde de la noche, hora del Paso, nuestra próxima mesa titulada Bajo la mirada cosificante, narrativa y memoria en la obra de Rosario Castellanos, que estarán compartiendo sus ideas Martin Van Delden y Claudia Molina de la Universidad UCLA y Marisela Barrera de California State University. Los esperamos y muchas gracias. Gracias. Hacemos un zoom.